Me parece que me está escuchando. Yo estoy diciendo esto y estaba escuchando el querido amigo Sergio Bernstein. No sé si me está escuchando o no, pero me gustaría que él también adose cosas respecto a esto, ¿verdad? Él tiene mucha experiencia, doctor en ciencias políticas, licenciado en historia, presidente de Bernstein, consultora de análisis político y estratégico. Bueno, es una persona que tiene experiencia. Qué lindo es lo de la experiencia, porque la experiencia es madre de toda ciencia. Y si uno tiene experiencia, ya tuvo camino al andar, ya anduvo por caminos sinuosos, llanos, con alfombra roja o no, lo que sea. Pero lo pecaminoso sería tropezarse con la misma piedra 1, 2, 3, 4 y 5 veces, que es lo que ocurre en la política acá en nuestros países, sobre todo en el nuestro. Parece que estamos girando tipo la noria ahí y no nos damos cuenta que el mundo pasa por otro lado, y nosotros tenemos la gran habilidad de tropezarnos andando por los mismos caminos con la misma piedra. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No sé si podemos entrar ya con Sergio o no. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Discúlpame que hice toda esta catarsis acá, pero es que vos me inspirás también del otro lado, porque vos sos la matriz, pues, entonces vos podés darnos mucho más aliciente en este sentido y bueno, también reverdecer cuestiones, porque vos dominás manejando todo lo que hiciste y todo lo que haces respecto a la vida misma y al mundo de la política, de la historia, como analista que sos y estratega que sos. ¿Cómo te va? Damos la bienvenida al gran doctor en ciencias políticas, el argentino amigo Sergio Bernstein. ¿Cómo te va? Hola Bruno, un abrazo muy grande, muy buenos días, un placer enorme poder charlar contigo otra vez y por supuesto un gran abrazo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Yo quiero decirte algo antes, algo que me está intrigando. Tu apellido es Bernstein. Uh-huh. Aparece la S antes que la Z. No debe ser al revés. Berens, ahí la Z, y Stein, ahí el complemento del apellido. Pregunto, yo consulto. Es una historia muy interesante que tiene que ver con las migraciones en Europa Central y Europa del Este hacia comienzos del siglo XIX, porque allí la rama de mi familia se instaló primero era obviamente el Imperio Austrohúngaro y básicamente lo que hoy sería el este de Alemania, y luego migraron hacia lo que es hoy Polonia. En ese interín se metió la Z, que no estaba, ¿no? Fue una cuestión que tiene que ver con básicamente esas historias de asentamientos, en esa época en pueblos fundamentalmente rurales, ¿no? Sí, sí. También hubo muchas transformaciones luego en el salto de Europa hacia América Latina en general y Argentina en particular. También pasó lo mismo en Estados Unidos, donde los apellidos muchas veces cambiaban, se achicaban, porque los funcionarios de migración no siempre tenían la sensibilidad, la habilidad como para justamente comprender estos matices, y también los papeles que traían los migrantes tampoco eran demasiado fáciles de comprender. No había una estandarización, ¿verdad? No la hay hoy tampoco, ¿no? No, por supuesto. Y justamente esto que estás diciendo en la película Maestro, que es la vida de Leonard Bernstein, que claro, la habrás visto, y yo pongo lo que no tengo a favor de este gran actor y director Bradley Cooper, sí, que es un genio en realidad, cómo se transformó. Un asesor de Leonard Bernstein en la época de la persecución judía le sugiere, ¿por qué? Porque con ese apellido Bernstein te va a ser difícil cabalgar en muchos ambientes. Le dijo, ¿por qué no acortás tu apellido a Berens o Berens, algo así?
y Stein lo deja solamente para los papeles, digamos. Una sugerencia que también forma parte del guión de esta película, muy interesante todo lo que muestra ahí y esa doble vida que tenía este señor muy bien guardada, pero también más allá de eso es el talento musical impresionante de este Leonard Bernstein que marcó época y fue uno de los grandes directores de clásicos, digamos, de orquestas clásicas de las últimas décadas. No sé si coincidís conmigo. Totalmente. Bueno, mi madre es profesora de música y en chiste, obviamente, en mi casa cuando éramos pequeños nos llamábamos el tío, ¿no? El tío Leonard. Sí, el tío Leonard. No lo era, pero... No, pero lógico. Eso era el chiste familiar. La raíz de la palabra es muy interesante. Todos conocemos la ciudad de Berna, ¿no? que tiene claro, la entrada claro. una especie de... bueno, es como un puente con dos osos que se están como abrazando. Porque Bern en alemán es oso, ¿verdad? Y sí, en Suiza, entonces, que es la capital de Suiza, Berna, ¿verdad? claro, entonces ahí lo que Es la tienes es capital el de... oso de piedra, ¿no? Que Oso de tiene pues, piedra, claro. diferentes manifestaciones, pero bueno, eso nos marcó un poquito de la personalidad, ¿no? De la resiliencia y la... claro, en el caso tuyo, en el caso de ustedes, de la familia de ustedes, claro, ¿verdad? claro. Perdóname, sí, en el caso de la familia de ustedes. Y en el caso de los famosos pianos Steinway, Tal cual. es la misma Piedra, cosa. ¿no? El camino de piedra, en inglés Steinway, Stayway en inglés, Stayway, una cosa así es Steinway, y en alemán es Steinway. Bueno, Exacto. en fin, pero vamos a... Es fascinante todo esto y ya que estamos en esto, a ver, quiero saber tu reflexión respecto a lo que sucede ahí en el Medio Oriente por tantas décadas, centurias, y una cuestión atávica. ¿Cómo se puede parar ese encono entre árabes y judíos, o judíos y árabes? Desde tu óptica, yo sé que es enorme esto, ¿verdad? Y no quiero que se historie nada porque no tenemos tiempo, pero más o menos tu opinión. Yo sé de dónde provenís, por supuesto, pero a veces hay que ponerse en la columna del medio, querido Sergio, y porque acá lo lamentable es la muerte inmisericordia de civiles, ¿verdad? Que aquellos bandos que están en puja, en lucha, se maten. Tampoco es la idea, pero si tiene que morir alguien, que muera entre esos bandos, digamos, pero no gente inocente que está siendo arrastrada por lo que está pasando. Es mi opinión, no sé cuál es la tuya. Primero, recordemos que estamos ante uno de los dilemas más complejos de política exterior, de seguridad que tiene hoy el mundo. Con lo cual, hay que reconocer que es un problema no solamente complejo, sino probablemente en nuestra generación no habrá de resolverse. Medio Oriente, lo que llamamos Medio Oriente, fue siempre una zona neurálgica en términos estratégicos internacionales, porque es una zona donde hemos tenido imperios importantísimos, desde el imperio persa, el imperio turco, digamos, dominaciones históricas muy, muy importantes, incluyendo obviamente el imperio romano. Ustedes recordarán cómo muere Jesucristo, ¿verdad? Claro, es una zona demográficamente muy, muy, muy plural, donde hay una diversidad extraordinaria, tanto desde el punto de vista religioso como cultural. Y finalmente es una zona que a partir de, sobre todo, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se hizo aún más compleja por la cuestión del petróleo. Que como todos sabemos, en las guerras de los últimos 200 años, siempre la energía fue un tema vital. No fue el único, pero siempre fue un tema vital. Con lo cual, cuando uno suma todo esto, evidentemente estamos ante algo que va mucho más allá de la existencia o no del Estado de Israel, o mucho más allá de esta compleja relación que se estableció, no históricamente, sino más recientemente entre árabes y judíos. Árabes y judíos convivieron de forma
absolutamente pacífica durante siglos. Sí, sí, sí. Y en parte lo siguen haciendo en el Estado de Israel. Hay muchísimos árabes israelitas que viven, trabajan. Hay un miembro de la Corte Suprema de Justicia que es árabe, hay representantes en el Parlamento, etcétera, etcétera. Con lo cual, viendo, digamos, el desarrollo del conflicto en los últimos tiempos, todo se modificó a partir de la revolución del año 1979 en Irán. Irán, que era un aliado de Estados Unidos, no era una democracia, era obviamente un régimen teocrático, pero tenía una élite muy sofisticada, muy educada y muy aliada con Occidente. Bueno, fue derrotada por un grupo de religiosos muy singulares, un grupo de ayatolás con una visión... Cae el Shah de Irán, por supuesto. Claro, exacto, lo derroca el Shah de Irán y sube el ayatolá Khomeini creo Khomeini, que es. que claro, era una minoría chiita. Ustedes saben que el mundo musulmán está dividido entre sunitas y chiitas. Sí, sí. Con una visión extremadamente radicalizada del papel de la religión como organizador de la sociedad. Y desde un primer momento vio a Israel y a Estados Unidos como sus enemigos. Sí, claro. Y viene preparándose Irán, incluso relacionándose con muchos países de América Latina, como Venezuela, como sobre todo Bolivia, y apoyando grupos terroristas en la región, como Hezbollah, que estuvo involucrado en los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en los años 94 y 92, respectivamente. Terrible. Todo eso modificó el mapa porque, claro, a las tensiones existentes, territoriales y demás, se le suma un componente de radicalización y de violencia permanente que modificó la naturaleza del conflicto y obligó a Israel a reacciones militares mucho más duras y sobre todo a generar un conflicto en materia de derecho internacional que está pensado para actores estatales, con el dilema que ni Hezbollah ni Hamas, que son dos grupos terroristas de los muchos que apoya Irán, como la Yihad Islámica o la minoría de los hutíes, etc. Esos son grupos que en el derecho internacional, bueno, no están categorizados, con lo cual, digamos, acá tenés guerras entre un Estado como Israel y no Estados, sino grupos que se ven a sí mismos como grupos de liberación o grupos políticos, pero que no responden al derecho internacional. Por eso, hoy justo se cumplen 5 meses de este ataque sin precedentes de Hamas a Israel, donde hubo todo tipo de situaciones irreproducibles y que nos involucra de una manera muy rara como seres humanos, ¿no? Porque nos pone en el límite de la racionalidad, violaciones de mujeres, de niños, cada vez niños masacrados. Terrible. No, y eso, por supuesto, y eso yo como un mortal cualquiera me conmueve ese tipo de cosas. Yo quisiera que... Esto no justifica, Bruno, perdón, déjame decirlo claramente, no justifica obviamente el desastre humanitario que vivimos hoy en Gaza. Sí. Gaza es una zona relativamente pequeña en el sur de Israel, en el límite con Egipto, que linda con... Eso es Jerusalén, ¿no? Eso es Jerusalén, sí. Que linda con el océano, con el mar Mediterráneo, donde viven casi 2 millones de palestinos. En la franja de Gaza hay... hubo durante mucho tiempo una intención de conformar lo que se llamó la solución de 2 estados, es decir, que haya un estado palestino, que de hecho todavía puede ser una solución, algunos lo impulsan. Perdóname, ¿y por qué eso no se cumple? ¿No es esa la solución a toda esta historia, querido Sergio? Yo estoy convencido que sí. Yo crecí escuchando argumentos a favor de los 2 estados. En Israel había gente, y todavía hay gente en contra de eso, pero a mí me parecía siempre la solución más lógica. Hubo un momento en el cual estuvo muy cerca de lograrlo, que fueron con los tratados de Oslo, allá por el comienzo de los 90, donde Isaac Rabin y Arafat firmaron un acuerdo con la presencia de Bill Clinton, y con un involucramiento muy activo de diplomáticos europeos, por eso fue en Oslo, y eso lamentablemente fracasó, yo diría con responsabilidades compartidas, pero fundamentalmente para, mirándolo históricamente, para el movimiento de liberación que era la OLP, el partido o la fuerza, el movimiento de Arafat. Convertirse en un Estado implicaba tener que ejercer el orden
responsablemente en un territorio que hasta ese momento era visto como, digamos, un terreno para conformar una oposición violenta a Israel. Pero antes, sí, perdóname, pero antes también en Camp Davis, en la época de Carter, creo que también se unieron, o sea, él tuvo la habilidad de invitar a estos señores, uno de un lado y otro del otro, y una semana más o menos estuvieron ahí en diálogo, pero no llegaron a ningún acuerdo, a pesar de que individualmente estaban convencidos que esa debió de ser, o esa debe de ser la salida, ¿verdad? Aquí lo clave en todo caso es que ahora, además de los problemas históricos, está la tarea de reconstruir Gaza, que quedó, o está quedando obviamente muy destruida. Y arrasada. Por los bombardeos de Israel, que ahí, ustedes saben, ahí desde el año 2007 o 2005, depende de cómo uno lo mire, hay un gobierno de Hamas que liquidó el liderazgo de la autoridad palestina violentamente y se instauró como una dictadura en la franja de Gaza y desarrolló toda una infraestructura muy compleja en materia militar que incluye 3 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, una operación militar subterránea en túneles. Sí. Al mejor estilo Vietnam, pero con un desarrollo de tecnología, de comunicaciones, por supuesto, más sofisticado. Segundo, infraestructura militar asociada tanto a hospitales como a escuelas. Es muy común que en un hospital que tiene obviamente toda su función social fundamental, abajo, al lado, muchas veces dentro del propio hospital, haya arsenales de Hamas, haya sistema de comunicación o haya oficinas militares de la organización, que está dividida como en divisiones y están, digamos, en todo el territorio de la franja de Gaza. Y tercero, y no menos importante, y esto es muy lamentablemente controversial, el mundo palestino logró durante mucho tiempo, gracias al apoyo de países de la región, como por ejemplo Jordania, Egipto, Qatar en particular, incrementar su influencia en las organizaciones internacionales, particularmente en Naciones Unidas. Y hay una organización de Naciones Unidas que supuestamente está pensada para ayudar a los refugiados palestinos, que en la práctica opera como, digamos, una fuerza de ayuda a los palestinos, incluso Hamas. Es más, hay miembros de Hamas que trabajan para Naciones Unidas. Esto está filmado, no es una invención mía, hay mucha evidencia al respecto, pero lo grave de esto es que una organización que es fundamental, en mi opinión, como Naciones Unidas, termina con un costo reputacional y con un problema organizacional por un montón de fondos que fueron para ahí, gente que donó dinero, países que han financiado siendo esto. manejada esa organización por sectores, ¿verdad? Exacto, es como que fue cooptada y ha perdido objetividad y ha perdido la función que tenía, que es ayudar a los refugiados. Entonces, es un mundo, insisto, recontra complejo. Uno no justifica el desastre humanitario, al mismo tiempo operar allí. Todas las guerras urbanas lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, incluso en Afganistán tienen esta característica que hay una infinidad de daños colaterales. Hay gente, yo no me animo a hacer este argumento, Bruno, no me entiendas mal, ¿no? Pero leo cosas que me llaman la atención, como gente que te argumenta que teniendo en cuenta la dificultad de las guerras urbanas, donde estas, digamos, movimientos terroristas enquistados en grandes núcleos urbanos, la guerra en Gaza, dentro de todo, bueno, no tuvo tantas víctimas. Bueno, obviamente eso a mí no me hace más complicación. Entiendo. Una víctima es mucho, ¿verdad? De gente inocente que no tiene nada que ver, ¿no? Decime, Sergio Bernstein, la posición de Lula respecto a este conflicto o la postura que tuvo él respecto a Israel más específicamente. ¿Cuál es tu lectura de esta visión brasileña a través de su presidente en este caso? A ver, en general la izquierda de América Latina siempre tuvo una postura de simpatía, cercanía, solidaridad, apoyo a la cuestión palestina. O sea, esto no es en absoluto nuevo. Y este Lula, en particular, creo que viene con una visión distinta a la que tuvo el primer Lula, que era una persona más contemporizadora, más moderada. Creo que él y también su principal asesor en política exterior, Celso Amorín, con el paso del tiempo terminaron apostando, digamos, una postura más anti-norteamericana, no quiero decir antioccidental, porque también es un término que no permite
tal vez precisar lo que está ocurriendo, pero sobre todo en el contexto de la consolidación de los BRICS, ¿no? Como una organización de mucho peso, con China, con Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y India, exactamente. Y últimamente también tanto Irán como Arabia Saudita. Bueno, obviamente. No sé si entró Argentina también ahí en la última. No, Argentina intentó iba a entrar, parece. Claro, pero revirtió la decisión el actual presidente Javier Milei, ¿no? Bueno, ahora no quiero alargarme con esto porque siempre es muy interesante lo tuyo, porque hay otras historias que priman también y pasan los minutos, y yo te había dicho que íbamos a estar 30 minutos más o menos porque tenés compromiso, por supuesto, Sergio. Entonces, esta es una historia larguísima, la de el conflicto ahí en el Medio Oriente, que me gustaría después ampliar contigo en alguna otra ocasión, que sería fabuloso. Mencionaste lo de Lula. Este actual gobierno de Lula es distinto a esa primera incursión al palacio allá de Brasilia, de este presidente brasileño. Yo creo que sí. A ver, curiosamente Lula llega en esta oportunidad con una coalición muy plural, muy diversa y mucho más moderada que la que originalmente lo lleva a la presidencia, donde el PT tenía, digamos, un peso, del Partido de Trabajadores, su partido tenía un peso relativo mayor, y sin embargo, no en materia de política doméstica, pero sí en materia de política exterior, es un Brasil que tiene un perfil distinto, ¿no? El primer Lula tenía reuniones permanentes con George Bush, hijo, ¿no? Los gabinetes cada 6 meses se juntaban y tenían reuniones larguísimas, donde cooperaban y tenían el objetivo de desarrollar una visión en conjunto, ¿no? Era un Lula que, si bien no estaba de acuerdo con, digamos, el Tratado de Libre Comercio en las Américas, de todas maneras entendía, en parte impulsado por las propias empresas brasileñas en rubros como el de la carne u otros, que era fundamental una cooperación activa con los Estados Unidos. Este Lula de hoy es distinto. Es un Lula que más bien busca aprovechar la dinámica de este mundo multipolar, de este desorden global, con potencias emergentes, con potencias que van perdiendo poder, y donde potencias o países de un tamaño muy importante como Brasil, que es el país más importante en toda la región, obviamente tienen un papel, ¿no? Como lo tienen otras potencias como India, como lo tienen países como Pakistán o Turquía, sobre todo. En ese contexto entiendo que hay una decisión de mayor autonomía, de mayor, digamos, protagonismo, incluso en temas controversiales como la guerra de Ucrania, y por supuesto la cuestión del Medio Oriente. Entonces, en parte por diferenciarse, en parte por empatizar con ahora socios más sólidos de los BRICS, que curiosamente es un término que creó Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión de... BRICS, sí, claro. Brasil, Rusia, India, BRICS, China y Sudáfrica. Ya que estamos ahí rápidamente, esto que pasó la semana pasada ahí en la principal arteria, la principal avenida de Sao Paulo, que es a la vez la ciudad más grande poblacionalmente de América Latina, ¿cómo se explica esa cantidad de gente apoyando a Bolsonaro bajo la presidencia de Lula en un Brasil que al parecer está impulsando nuevos sistemas generadores de energía más allá del agua? Simplemente está buscando crecer Brasil a toda costa, y la gente, contraria al presidente, puebla las calles y de una manera notable, y otra vez emerge digamos, el señor este que bueno, la tiene jurada a Lula, el caso de Bolsonaro. ¿Cómo explicas brevemente nomás esta historia? Mira, Bruno, yo creo que hay una dinámica de alta polarización en muchísimos países, empezando por Estados Unidos, siguiendo por México, lo vemos en Colombia, lo vemos obviamente en Brasil, ni hablar, en la Argentina, en Chile, donde indudablemente aparecen liderazgos y también movimientos de abajo hacia arriba, ¿no? Los liderazgos en general expresan cambios sociales más profundos
que catalizan, profundizan esas divisiones. Lo vemos, por ejemplo, con Trump, ¿no? Sí. Estados Unidos, lo vemos incluso en Europa, en el caso de Francia, con Marine Le Pen. Sí. Siempre encontrás estos liderazgos que a veces en el borde de la democracia y un pasito más allá, ¿verdad? Tratan de capitalizar en muchos casos demandas insatisfechas de mucho tiempo o una situación que es dolorosa, una vieja clase media empobrecida que no encuentra lugar en el nuevo orden económico, o como el caso de Bolsonaro, a un sector agroindustrial muy poderoso que ha crecido de forma extraordinaria, en Paraguay también, pero sobre todo en Brasil, ampliando enormemente la frontera agroindustrial y generando una primarización de la economía que junto con la energía y la minería le han cambiado el rostro a la economía brasileña, ¿no? Sí, sí. Entonces, a diferencia de lo que uno puede suponer, hay múltiples, digamos, clivajes sociales que explican estos fenómenos, incluyendo en el caso brasileño el poder, la convocatoria, el prestigio de las iglesias evangélicas, ¿no? Que es un mundo muy, muy, muy proteico, de cosas distintas, pero donde hay como, digamos, una muy fuerte construcción de identidades, ¿verdad? Que se reflejan en la política como tal vez en ningún otro país de la región, aunque en todos hay presencia naturalmente de las redes del evangelismo en la política. Con millones de seguidores, por supuesto, millones y millones de seguidores. Así es. Decime, ya que tocaste el Uruguay, va a haber elecciones en el Uruguay, Sí, elecciones en el Uruguay, y esto, ¿qué nos podés comentar de cómo está el Uruguay y lo que dijo ayer Lacalle Pou sobre el narcotráfico y los peces gordos en países como Paraguay, Colombia, Europa y mencionó otro país más ahí, en fin, Bolivia? Lo que dijo Lacalle Pou y cómo vos aceptás eso, digamos, desde el prisma tuyo de analista, ¿es correcto lo que dijo Lacalle Pou? Que para mí en lo personal es uno de los más destacados presidentes, personalmente. Me parece que es una persona que no se apea del caballo, sigue y arrastra en el mejor sentido al Uruguay hacia horizontes mucho más positivos. Se dio cuenta que el Mercosur es una coraza, pero que no dice nada, porque yo también me pregunto qué hace Paraguay en el Mercosur, qué saca del Mercosur en el mejor sentido. Pero vamos, lo que dijo Lacalle Pou, la opinión tuya. Coincido con tu caracterización, Bruno, que es uno de los líderes más destacados de la región. Está terminando su mandato este año. Ha sido, creo yo, muy, muy importante su liderazgo en múltiples aspectos, sobre todo manteniendo viva la llama de la democracia, la libertad, con justicia social, con una visión de integración en el mundo. Dicho esto, es cierto que el fenómeno del crimen organizado, de las redes sofisticadas de crimen organizado en toda la región, ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos y que los estados en general no están preparados ni en materia de recursos, ni de organización, ni de tecnología para lidiar con esta clase de desafíos. Uruguay no es la excepción, lo vemos en la Argentina, en la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades más, yo diría, culturalmente sofisticadas de la Argentina, con un boom económico de la agroindustria extraordinaria de los últimos 30 años, coincide en parte por eso. La droga que se exporta a Europa, a Asia, necesita bodegas. Nosotros exportamos mucho, tenemos muchos barcos. Donde hay un barco hay un problema. Sí. Entonces, y aparte el narcotráfico funciona de forma tal, Bruno, que la logística se paga con droga. Entonces, cuanto más exportás, más droga te queda como contraparte de la logística, y eso obviamente se vende en las ciudades, en los pueblos de otros países. Por eso hay un círculo vicioso entre exportación y mayor consumo interno. Y como se exporta droga pura, eso se comercializa, básicamente es cocaína, se ha comercializado, y la comercialización implica grados de pureza crecientemente menores. Todo eso complejiza mucho esta cuestión, donde las redes de crimen organizado, incluyendo algunas vinculadas al terrorismo internacional, por supuesto le da una complejidad a esto impresionante, porque en muchos países la ley de, por ejemplo, de defensa
interior impide a las Fuerzas Armadas meterse en el narcotráfico. Pero esto es una amenaza, obviamente, a la soberanía nacional. ¿Tienen que participar o no? Y si tuvieran que hacerlo, ¿están preparadas? Sí. Al mismo tiempo, las leyes de seguridad, bueno, impiden que los militares se metan en cuestiones de conflictos internos. Tenés cárceles que están totalmente en manos de los narcos. Sí. Muchos apuestan a salidas como la de El Salvador, con Bukele, ante la frustración por servicios penitenciarios que no están preparados, no tienen los recursos, no tienen el capital humano para hacer las cosas bien. Y aparte hay complicidad de la política, como todos sabemos, también de los medios de comunicación, de la justicia. El narcotráfico es un fenómeno que con el tiempo va carcomiendo las instituciones formales e informales de la sociedad, terminas conviviendo con eso. Muchos países que ya tenían problemas, por ejemplo, de contrabando o de informalidad, todo eso se resignifica y se fortalece con el narcotráfico, con lo cual yo creo que es un problema que ciertamente no es solamente nacional, es regional e internacional. Ningún país solo lo puede solucionar. No hay salida fácil, incluyendo la legalización. Los que creen que legalizando el consumo o la venta de algunas drogas, como la marihuana, por ejemplo, solucionás una parte del problema. Eso no es así. Hay mercados informales en otros países de todos los productos. ¿Por qué no va a haber un mercado informal de drogas y legalizar la droga? Decime lo que dijo Lacalle Pou y después vamos a otro último tema. Lo que dijo Lacalle Pou es parte de su campaña para él de vuelta arribar, iniciar un nuevo periodo gubernativo. Tú sabes, Bruno, que en Uruguay no hay reelección. No hay reelección. No hay reelección. Puedes reelegirte luego de un periodo o más. Digamos, sí, entiendo. Sí. ¿No? Ahí estoy errando con la pregunta que te hice, pero bueno, él tendrá algún seguidor que le caiga bien y qué sé yo, alguien que va a tomar la posta seguramente, pero lo que dijo... Hay una primaria ahora, a mitad de año, sí. Y su coalición, Lacalle Pou es el líder del Partido Blanco, pero él forma parte de una coalición con otras fuerzas. En nuestros países, tú sabes, ya los partidos es raro que puedan solitos llevar adelante una candidatura, tanto en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, son grandes coaliciones, ¿no? Sí. Paraguay en sentido es una excepción, porque el Partido Colorado sigue siendo muy poderoso, pero en general en la región uno ve ya fuerzas que son muy plurales, muy diversas, hasta en México, ¿no? Hay grandes coaliciones que respaldan candidatos, que son de un partido, pero no es el partido el que solito encara el desafío de ganar una elección presidencial. Y en este caso yo creo que, por supuesto, fue un discurso muy duro, que generó mucha repercusión fuera y dentro del Uruguay, pero tiene la ventaja de, creo yo, Lacalle Pou, de decir las cosas como son, blanco y negro, sin muchos matices, y yo creo que es un debate que nos tenemos que dar todos, ¿no? Bueno, muy bien. Milei, rápidamente, la Argentina, ¿cómo está el gobierno de Milei? Un gobierno troll, dijo alguien, un politólogo, Ernesto Calvo. En fin, se reprodujo todo esto aquí y bueno, eso por un lado, rápidamente. ¿Y qué se parecen? ¿Cómo se parecen Trump, Milei y Bolsonaro? Sería otra consulta también, a ver. La Argentina está pasando por una crisis muy severa en materia económica, ustedes lo conocen perfectamente, la padecen en buena medida y hay una cantidad de conflictos que se han generado como consecuencia de esta crisis tan profunda. El presidente Milei tuvo la valentía de poner en la agenda algunos de los problemas principales, no todos, pero algunos de los problemas principales, fundamentalmente en materia fiscal, monetaria. El tamaño del Estado argentino se duplicó desde 2003 a la fecha, lo cual obviamente coincidió con una caída en la calidad de los servicios, de los bienes públicos que genera el sector público. Curiosamente, cuanto más grande el Estado, más ineficiente y más corrupto terminó siendo. Y esto, por supuesto, requiere una política de shock para evitar un desborde hiperinflacionario en el cual la Argentina, lamentablemente, estaba hacia finales del gobierno anterior. El costo de ese ajuste es muy severo, hay una gran recesión en el país ahora, es muy injusto lo que está pasando para jubilados, para los sectores más vulnerables, para la clase media en general, que es la que más paga el costo de este sinceramiento, digamos, fiscal, financiero. Pero lo importante es que por fin alguien se está ocupando de los temas de fondo, de los temas estructurales, cosa que ni siquiera el expresidente Mauricio Macri logró hacer, que tenía una idea, me parece, bastante precisa de lo que había que hacer, pero sentía que no tenía el poder. Curiosamente, Milei, con menos votos, con menos representantes,
sin ningún gobernador, sin ningún intendente, con menos objetivamente poder que Macri, siente que tiene un mandato de la sociedad muy firme para avanzar en esta agenda. Le está costando, naturalmente, ha tenido, digamos, fracasos en el Parlamento, pero cuenta todavía con mucho apoyo en la sociedad, menos que hace 3 meses, pero sigue teniendo bastante apoyo. Y mi impresión es que él también está aprendiendo, su gente también, y está buscando por lo menos canales de diálogo y de acuerdo con el estilo Milei, que es un estilo muy confrontativo, un estilo abrasivo, ¿verdad? De mucha polémica. A él le gusta, es un zaguero paraguayo. ¿Sí? Bueno, y se abrazó con Donald Trump también muy efusivamente. Decime, ¿quién gobierna en Estados Unidos? ¿Gobierna Biden o hay un grupo detrás? ¿Y Biden va a volver a ser candidato? ¿Biden va a volver a ser candidato para la presidencia? Bueno, mira, primero, los presidentes norteamericanos son hiperpoderosos, pero tienen un enorme y sofisticado equipo que trabaja con ellos. Hay un famoso diálogo entre John Fitzgerald Kennedy y JFK, y su hermano Robert, que era el procurador. Robert, sí. Donde Kennedy le dice al hermano: me sorprende cuando yo doy una orden y alguien me lleva del apunte. Claro. Siempre hay alguien que te dice: es una excelente idea, señor presidente, pero no podemos hacerlo. Claro. Hay una ley que lo prohíbe, hay una enmienda que lo prohíbe. Me llamó el gobernador de tal estado y me dijo que eso está en contra de los intereses de su población. Piénselo 2 veces. Con lo cual, digamos, siempre hay un equipo que gobierna con el presidente. En el caso de Biden, por su edad, por sus características, el peso relativo, digamos, del aparato del gabinete, de algunas personas muy firmes, muy fuertes, es sin duda muy significativo. Tiene gente de mucho prestigio en el gabinete, como el secretario de Estado Anthony Blinken, sí, excelente. La jefa del Tesoro Janet Yellen, que estuvo antes en la Reserva Federal. Hay gente de peso político, pero gobierna el presidente de la Nación. Ayer justamente fue el discurso de Estado de la Unión en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue un discurso muy fuerte, muy bien hecho, sorprendió a medio mundo, estaba muy despierto el presidente Biden, un poco confrontando con esta idea que está cognitivamente ya muy afectado y que, digamos, no tiene las condiciones como para competir con una figura muy fuerte como la de Donald Trump, ¿no? Bueno, la cuestión de la edad, pero él dijo las ideas son viejas a veces. Bueno, ese tipo de cosas. Hay un personaje, Salazar, que está en el entorno directo de Biden, muy poderoso allá en Washington, y él estuvo 6 años acá liderando la embajada en Asunción, entre paréntesis, este señor Salazar. Bueno, y te dejo, Michelle Obama, ¿por qué no la lanzan a Michelle Obama desde por los demócratas, digamos, no es lanzada ella? Porque yo creo que es la única persona que puede doblar las aspiraciones de Donald Trump. No sé qué pasa. Mira, bro, hubo muchas versiones al respecto. Ella esta semana desmintió que fuera a ser candidata abiertamente. Ella tiene buena imagen, salió muy fortalecida del gobierno de su marido. Su marido no le fue tan bien en la opinión pública por sus características. Algunos dicen un poco soberbia, un poco, digamos, era como un teórico y le faltaba encarnadura con la realidad. Pero al margen de eso, me parece que algunos aún sospechan que si efectivamente Biden no está bien de salud, cosa que ayer probó que no era el caso, en la convención demócrata de agosto de este año, que va a ser en la ciudad de Chicago, podría haber una renuncia a la candidatura de él y él podría convocar a que sus delegados apoyen por aclamación a otro candidato, que no sería electo por haber ganado las primarias, sino precisamente por este mecanismo. Hay algún antecedente histórico al respecto. El procedimiento existe, con lo cual está esa, digamos, duda si la campaña no logra acercar posiciones respecto de la, por ahora, ¿no?, ventaja que lleva Donald Trump. La economía en Estados Unidos está en la macro bien, en la micro está complicada. La inflación en alimentos es muy significativa. Han acotado, por suerte, el costo de energía, pero no el costo de los alimentos. Y esto le ha generado una caída importante en su popularidad a Biden, a pesar de que el desempleo es bajísimo, ¿no? Es el más bajo de la historia contemporánea. En algunos estados como Florida
el desempleo es menos del 2%, cosa que implica que te quedas sin trabajo un día, a la tarde ya tienes trabajo, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Bernstein. Te robamos 11 minutos de lo pactado. Muy amable. Kamala Harris, no sé si tiene alguna ventaja también en todo esto, después de si es que renuncia este señor, si dicen que va a renunciar, en fin. Pero no importa, vamos a seguir tratando de nuevamente tener un contacto contigo para ampliar el horizonte de lo que pasa en el mundo. Siempre es muy importante tu apreciación, lo que nos comunicas, lo que nos das a entender, Sergio Bernstein. Muchas gracias por tu tiempo. Doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Historia, presidente de Bernstein, consultora de análisis político y estratégico. Un gran abrazo. Muchas gracias, querido amigo Sergio Bernstein.